Vamos a tener una lectura en la palabra de Dios en el Evangelio según Lucas, capítulo 14, versículos 1 hasta el 24. Evangelio según Lucas, capítulo 14, versículos 1 hasta el 24. Aconteció un día de reposo, que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante, que era fariseo, éstos le acechaban, y he aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos, diciendo: ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron. Y él, tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos, dijo: ¿Quién de ustedes, si su asno o su buey caen en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola, diciéndoles: Cuando fueras convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueras convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dijo también al que le había convidado: Cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que a ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te puedan recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: vengan, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque les digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Vamos ahora a tener un momento de oración. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por este tiempo que nos permite compartir desde nuestros hogares, pero juntos en el corazón, en espíritu. Oh Señor, nos ponemos a tu servicio para tu honra y tu gloria. Dedicamos este tiempo a ti. Háblanos a través de tu palabra para el crecimiento de tus hijos y para la salvación de los amigos. En el nombre de Jesús. Amén.
En los avisos, hermanos, recuerden, todavía sigue el proceso electoral. Los ánimos siempre se caldean un poco. Nosotros a mantener la prudencia, mantenernos en nuestros hogares. Los hermanos que trabajaron en las elecciones y están en sus hogares, a descansar con la familia. Seguir orando por nuestro país, orando por los enfermos. Agreguen en sus oraciones la salud del hermano David Ovalles, para que el Señor siga obrando tanto en su vida espiritual, en su estado de ánimo, como en su salud física. Sigan orando por la Escuela Bíblica de Vacaciones y por todo el equipo de hermanos que está en la organización de la misma. Recuerden orar por todo lo que tiene que ver con la conferencia que organizan los jóvenes, para que Dios se glorifique y sea de edificación y salvación. Las mascarillas para salir de casa son obligatorias, tomando en cuenta lo siguiente: las personas sanas, es decir, negativas o sin sospechas de contagio, pueden usar cualquier tipo de mascarillas, incluyendo las de tela. Los contagiados de COVID-19, sintomáticos o asintomáticos, y los cuidadores de contagiados y vulnerables deben usar mascarillas quirúrgicas o mascarillas N95. Las mascarillas quirúrgicas evitan la dispersión del virus al estornudar, toser o hablar. Las mascarillas N95 además filtran el aire y evitan que los contaminantes entren a nuestro cuerpo. Si no cumplimos, no avanzamos. Contra el coronavirus, el héroe eres tú. Vamos ahora a prestar atención, poner el entendimiento, buscar la dirección del Espíritu Santo para estar pendientes al mensaje de la palabra de Dios, que en esta noche estará expuesto por nuestro hermano José Manuel Sterling. Que Dios nos hable a través de su Santa Biblia.
Muy buenas noches, mis amados hermanos en la fe de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es un gran honor y un gran privilegio, aún desde esta posición y de esta manera, poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Nos sentimos muy regocijados aún de hacer esto y de que la palabra pueda llegarles al corazón y a su alma, y que podamos nosotros cambiar aspectos de nuestras vidas y posiciones de nuestras vidas para gloria y honra del nombre del Señor. Hoy es un día especial para nuestro país, un día en que todo el mundo está a la expectativa, esperando ver quién es el ganador, a quién el país eligió como presidente de nuestra nación, quiénes son los que nos van a representar en el Congreso, los senadores, los diputados, etc. Pero este tiempo es más importante que cualquiera de esas cosas. Así que meditemos un poco en la palabra del Señor. Vamos a orar. Dios del cielo, Padre eterno, Príncipe de paz, bendito y alabado sea su santo y bendito nombre. Venimos delante de su presencia, alabando su nombre, glorificándole, exaltándole, Señor, aún por estos medios. Dios, de una manera muy especial rogamos por nuestro país y todo lo que involucra estas elecciones, a fin, Señor, de que todo se haga en calma, de que no haya ningún tipo de altercado ni algarabía, sino que todo suceda en paz y en armonía. Su palabra, Señor, será expuesta. Es nuestro propósito que usted permita, Señor, que su palabra cale lo más profundo de cualquier corazón en esta noche. En Cristo Jesús, nuestro Salvador y Redentor, así oramos. Amén. Amén. Cuando nosotros pensamos en compartir la palabra de Dios con alguien, siempre pensamos en una persona común y corriente. Alguien que necesita que el arrepentimiento llegue a su vida, necesita escuchar del Señor. Pero sin lugar a dudas, cuando nosotros queremos que alguien escuche el Evangelio de nuestro Señor, nosotros nunca pensamos en una persona sorda. Es decir, nunca nosotros decimos, le voy a predicar el Evangelio a un sordo. No. Siempre tenemos la intención de predicar el Evangelio a aquel que pueda escuchar. Si pensamos nosotros en hablar el Evangelio, en comunicar el Evangelio, evidentemente nunca pensamos en una persona muda. No pensamos en ellos. Si queremos que nos vean, si queremos que vean nuestro comportamiento, nuestras actitudes, quiénes somos realmente al compartir el Evangelio, nunca tampoco pensamos en una persona ciega. ¿Se han fijado ustedes eso? Ni en los mudos, ni en los sordos, ni en los ciegos. Pero mucho más aún, no decimos, hoy voy a predicar a alguien que esté discapacitado de sus piernas, que no pueda caminar. Tampoco lo pensamos. En fin, cuando se trata de sordos, mudos, ciegos, cojos o alguien con algún tipo de discapacidad, no está en nuestra mente predicarle el Evangelio. Nosotros no generamos alguna incapacidad de las personas cuando se trata del Evangelio. Pero permítanme decirle que en esta noche quiero compartir con ustedes precisamente acerca de ese tema. No olvides a los olvidados. Y aunque esto parecería como discordante, no olvides a los olvidados, sí. Es precisamente un título que escogí para enfatizar que en este momento y en esta noche nosotros debemos de pensar en esa gente. Así que no olvides a los olvidados. ¿Qué base bíblica
¿Tiene esto que yo estoy diciendo? Bueno, permítanme decirle, tiene mucha base bíblica. Tanta base bíblica que yo no pensaba que estaba tan fundamentado en las Escrituras lo que voy a compartir con ustedes. Así que acompáñenme por favor a Lucas, el capítulo 14. Evangelio según San Lucas, el capítulo 14. Desde el versículo 1 hasta el versículo 24, nosotros encontramos aquí una historia. Una historia que tiene dos vertientes, dos puntos de vista dados por Jesús, pero con un mismo significado y un mismo sentido. Así que nosotros no vamos a leer todo este pasaje, pero sí, permítanme solamente presentarles algunos versículos que se encuentran desde el 7 hasta el 14 y algunos versículos que están desde el 15 hasta el 24. Y pueden ustedes leer conmigo, si tienen sus Biblias ahí. Dice que el verso 7, que observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados, es decir, a los invitados, una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. En el versículo 12, después que Jesús termina de dar esta parábola, esta analogía, esta figura, dice: dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Y aquí viene el versículo 13. Más, cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Y ahí se termina lo que Jesús quiere transmitirle como enseñanza. Ahora Jesús nuevamente integra otra enseñanza en este mismo círculo de personas. Versículo 15. Oyendo esto, uno de los que estaba sentado con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y así sucesivamente. Cuando llega al verso 21 dice: vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y por las calles de la ciudad, y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustarán de mi cena. Aquí nosotros encontramos dos parábolas mencionadas y expresadas por Jesús en un mismo escenario. ¿Cuál realmente es este escenario? Precisamente el contarle a ustedes el escenario nos permite a nosotros poder interpretar estas dos parábolas con mucha facilidad. Pero como siempre hago la salvedad, cuando Jesús dice y expresa alguna parábola, hay algo que lleva a Jesús a decir esta parábola. Esa es una de las primeras características que siempre debemos de tomar en cuenta en cuanto a una parábola. ¿Qué llevó a Jesús a expresar esa parábola?
Y eso nos puede ayudar mucho en la interpretación y en la enseñanza y en la verdad espiritual por la que la parábola fue dicha y expresada. Así que si nosotros notamos el versículo 14, dice la palabra del Señor allí que aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: es lícito sanar en el día de reposo, mas ellos callaron. Y él, tomándole, le sanó y le despidió. Y entonces, después que hizo Jesús esto con este hombre, entonces comenzó a tratarles algunos aspectos y algunos temas con relación al lugar donde ellos estaban. Y en ese lugar, entonces, emitió Jesús dos parábolas distintas, pero con un sentido muy peculiar, que lleva un fin determinado y que lleva una enseñanza para con cada uno de nosotros. Recuerden, el punto principal de lo que nosotros estamos tratando es que no podemos olvidar a los que han sido olvidados. No olvides a los olvidados. La palabra del Señor enseña aquí que de alguna manera un fariseo de alta jerarquía y de alta relevancia dentro del pueblo invita a Jesús a su casa. De alguna manera Jesús accede y va a la casa de este fariseo. Por lo que dice el texto y por lo que el texto presenta, este fariseo no solo era una persona de alta relevancia, también nosotros podemos notar que era una persona pudiente, era una persona con recursos, era una persona que tal vez dentro del pueblo era considerada como una persona rica, pero era también un religioso perteneciente a la línea religiosa de los fariseos. Allí estaban también otros que de seguro pertenecían al Sanedrín, que era una cúpula, ¿verdad? O era la máxima autoridad religiosa dentro del pueblo judío. Ahora, esta historia se desenvuelve en el sentido en que Jesús es invitado por esta gente, pero esta gente también tiene un conocimiento y tiene una mala intención en el hecho de que Jesús está allí, porque ellos quieren atrapar a Jesús, quieren ver que Jesús diga algo que lo comprometa tanto delante de la ley para ellos poder acusarle y poder ganar ventaja sobre él en sus acciones. Jesús había creado mucha fama, había hecho muchos milagros, Jesús era ya reconocido por el pueblo como un gran maestro, un gran enviado de Dios, etc. Para ellos, como fariseos y religiosos del pueblo, ellos veían esto muy mal. Ahora, precisamente, el día que este hombre invitó a Jesús a su casa a cenar con estos hombres y demás líderes, era un día de reposo. Y de alguna manera, un hombre con una enfermedad aquí se presenta delante de Jesús. La palabra de Dios dice que era un hombre hidrópico. De alguna manera este hombre había acumulado ciertos líquidos en el cuerpo, en su cabeza o en distintas partes del cuerpo. Él sufría de esta enfermedad. Se le abultaba el cuerpo, estaba hinchado porque de alguna manera él retenía líquidos. No sabemos si este hombre tenía problemas de los riñones, no conocemos nada de esto, pero este hombre estaba enfermo. Jesús lo vio y era día de reposo. Y Jesús preguntó a su audiencia, a aquellos que le habían invitado, que eran fariseos: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Ya Jesús había hecho esto anteriormente. Jesús había sanado en otras ocasiones en el día de reposo y había confrontado también a los líderes religiosos con este término de si era lícito verdaderamente sanar en el día de reposo. Pero Él lo quiere hacer con una intención mucho más allá. Y sana a este hombre, cura a este hombre de esta enfermedad, este hombre sale sano de allí. Sin embargo, ellos todos se quedan callados. Ahora bien, ellos pensaban que tenían ventaja sobre Jesús. Y Jesús sabía que la razón de él estar ahí no solamente era para compartir una cena con ellos. También la razón de Jesús estar ahí, Él sabía claramente que era para que ellos de alguna manera pudiesen encontrar a Jesús faltar
algún término, alguna desobediencia de la ley, algo que él pueda decir que podamos nosotros como fariseos juzgar a Jesús. Jesús sabía esto porque conocía las intenciones de su corazón. Ahora, aprovechando esta oportunidad de que Jesús había sido invitado, entonces, él observando realmente las reacciones de ellos, la primera reacción que Jesús se da cuenta de ellos comienza en el versículo 7. Dice que Jesús le observaba cómo ellos escogían los primeros asientos a la mesa. Cómo ellos querían escoger el primer lugar y escoger el lugar más cerca en cuanto a la representación principal de la mesa donde estaban. Jesús observó esto. Y al ver Jesús la intención de ellos, entonces emitió una parábola acerca de personas que de alguna manera son invitadas, llegan a los lugares, se sientan delante y viene el que había invitado y le dice: no, tú debes de pararte, siéntate más aquí atrás, porque esta silla ya está reservada. Así nosotros hemos ido a eventos donde hay una silla reservada. Yo no sé si a usted le ha tocado en algún momento sentarse en alguna silla que ya antes había estado reservada, pero que de alguna manera usted no sabe que esa silla había estado reservada. Usted se sienta y de repente viene el anfitrión o la persona que está encargada de protocolo o la persona que está designada para guiar y le dice: señor, no, esta silla ya está reservada. Es una vergüenza que usted se pare, que todo el mundo vea que usted se para o que lo pararon de la silla y que se siente en otro lugar. Y ese precisamente era el sentir que Jesús quería darles a conocer a ellos. Y Jesús comienza a describir este aspecto y este asunto aquí desde el versículo 7 hasta el versículo 14. Pero Jesús centraliza después de su enseñanza, Jesús centraliza algo muy importante. Y viendo al que le había invitado, le dice: mira, cuando tú invites a alguien, no invite a tu hermano, no invite a tu vecino, no invite a la persona rica, no invite a ninguna persona que al tú invitarle ellos te puedan pagar lo que tú hayas hecho por ellos. Evidentemente, si tú invitas a un vecino, en algún momento el vecino te va a invitar a ti. Entonces ya él saldó la cuenta de que un día te invitó y tú también lo invitaste a él. Y así viceversa. Así que Jesús está presentando esto y le dice: sin embargo, lo que tú debes hacer cuando tú invites a alguien es que tú escojas a alguien que no puede hacer por ti lo que tú estás haciendo por él. Esa es la enseñanza que Jesús transmite. Lo que tú estás haciendo por esa persona, entonces de alguna manera tú lo vas a hacer con él, porque tú sabes que él no lo va a poder hacer contigo. Y Jesús quiere expresar eso. Porque posiblemente es muy bien que tú invites a alguien y que esa persona, cuando tú lo hayas invitado y lo hayas tratado bien en tu casa, entonces esa persona haga lo mismo contigo. Jesús dice: no hay ninguna recompensa allí. Mas tú, cuando vayas a invitar a alguien, invita a los cojos, a los mancos, a los ciegos, a los sordos. Invita a algún tipo de persona olvidada. Invita a las personas marginadas. Invita a aquellos que no tienen ninguna posibilidad. Invita a personas discapacitadas. Invita a personas incapacitadas en algún sentido, sea mental o físico. Eso Jesús le dice. Así que la razón y el resultado de tu invitar a alguien así, entonces Jesús termina diciendo: pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Es decir, cuando tú invites a esas personas, tú serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero serás recompensado en la resurrección de los justos. Esta es la primera enseñanza que Jesús da en este sentido y con estas personas. Pero Jesús sigue también hablándoles, porque precisamente cuando ellos oyeron lo que Jesús estaba diciendo, ellos tal vez se sintieron halagados y tal vez comenzaron a regocijarse. Pero dice la palabra de Dios en el versículo 15, que oyendo esto, uno de los que estaba sentado con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Esa actitud y esa expresión que utilizó esa persona que estaba sentado a la mesa después de Jesús hablar y enseñar lo que antes hemos visto, dice la palabra del Señor. Entonces, en el verso 16, entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos.
Ahora, lo que Jesús utiliza como figura no es una boda, como en el principio, que son los convidados a las bodas. No, ahora Jesús utiliza algo más. Utiliza una nueva figura, y la figura de un hombre que hizo una cena y convidó a muchos. Invitó a muchas personas, invitó a las personas que él entendía y que creía que eran aceptables para estar delante de él. Así que la palabra de Dios dice que Jesús comenzó a decir esto. Escuchen bien. Un hombre hizo una cena, invitó a muchos. Sin embargo, a esas personas que él invitó eran personas importantes. Pero esas personas comenzaron a excusarse, y nosotros tenemos el versículo 18, el versículo 19 y incluso el versículo 20 hablando de las excusas que esas personas que estaban ya invitadas, que estaban convidadas a esa cena, le pusieron a este Señor. Entonces, como el Señor vio la intención o la mala intención de esta gente al no querer ir a la cena que Él ya antes había preparado y que ya con mucho tiempo de antelación le había invitado, entonces aquel hombre, dice el versículo 21, que vuelto al siervo, hizo saber todas estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y por las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, en el versículo 21, a los cojos y a los ciegos. Y el verso 22 dijo: y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Y el Señor le dijo al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Esta es otra parábola expresada por Jesús en el mismo contexto y en el mismo ambiente en que él se encontraba. Lo primero que Jesús hace es dar como figura una boda y decir las intenciones de ellos al querer sentarse en los primeros lugares. Y Jesús decirle no al padre a aquel que le había invitado, aquel fariseo que Jesús le había invitado. Jesús le mira y le dice: cuando tú invites a alguien, no invites a tus hermanos, no invites a tus amigos, no invites a las personas ricas. Invita a aquellos que de alguna manera nunca van a poder hacer lo mismo que tú estás haciendo por ellos. ¿Quiénes son ellos? Invita a los cojos, a los mancos, a los ciegos, a los sordos, a los pobres, porque ellos nunca van a poder hacer contigo lo que tú estás haciendo por ellos. Y dicho esto, uno de la mesa saltó y dijo: será un privilegio estar en el reino de los cielos y cenar. Y Jesús entonces aprovechó esta actitud de este hombre, que seguro fue un fariseo de los que estaban allí. Y Jesús entonces dijo: un hombre hizo una cena y comenzó a regar las invitaciones de esa cena y comenzó a decirle a los siervos a quienes él iba a invitar. Y cuando se le llegó la notificación del día de la cena, aquellas personas se excusaron. Y aquel hombre de familia dijo a sus siervos: vayan por todas partes y busquen a los cojos, a los mancos, a los ciegos, a los sordos. Busquen a todos ellos y tráiganlo. Y cuando trajeron, los siervos le dijeron: Señor, todavía aún podemos seguir invitando personas. Entonces el Señor le dijo: vayan por los caminos y fórcenlo, persuádanlo. Esa es la palabra en el original. Aquel padre de familia le dijo: persuadan a esas personas, convenzan a esas personas de venir aquí. No importa que sean ciegos, no importa que sean sordos, no importa que no puedan caminar, convénzanlos, persuádanlos para que ellos vengan a las bodas. Y es interesante esto porque a veces obviamos la intención de nuestro Señor al decir esto. Y esto tiene un fundamento mucho más amplio. Cuando Juan el Bautista estaba preso en la cárcel, él envió a algunos de sus discípulos a Jesús en Mateo el capítulo 11.
envió a algunos de sus discípulos a decirle a Jesús: mira, nuestro maestro que está preso, que tú sabes quién es, nos manda a decir si tú eres el Cristo o nosotros debemos esperar a otro. La respuesta de Jesús, que sella y caracteriza su ministerio y evidencia su ministerio, fue el hecho de Jesús decirle a los discípulos de Juan: vayan, díganle a Juan, los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos pueden hablar, los cojos pueden andar, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y es muy interesante nosotros poder ver la marca que sella el ministerio de Jesús. Las evidencias del ministerio de Jesús están plasmadas, están contempladas precisamente en las personas a las que nosotros hemos de alguna manera olvidado. No pensamos en los sordos, no pensamos en los mudos, no pensamos en los cojos, no pensamos en los ciegos. Sin embargo, el ministerio de Jesús está marcado y está evidenciado precisamente como identificación de aquellas personas que han sido olvidadas por nosotros muchas veces. Mis hermanos que me están escuchando en esta noche, mi intención al exponerle esta historia y al pasar por las Escrituras y ver lo que Jesús realmente hizo en su ministerio, cómo fue acusado, cómo fue señalado, cómo fue maltratado por estar con los pecadores, con las rameras, con prostitutas, ¿verdad? Estar con los recaudadores de impuestos, estar con las personas marginadas del pueblo, a quienes los líderes religiosos rechazaban. A esas personas fue Jesús. Cómo Jesús estuvo con los ciegos, cómo Jesús estuvo con los mancos, cómo Jesús estuvo con los mudos, cómo Jesús estuvo haciendo grandes cosas y portentos, comunicándole el Evangelio a esa gente que necesitaba, a esa gente que había sido olvidada, a esa gente que había sido aislada del pueblo, a esa gente que no se tenía en cuenta. Cómo el ministerio de Jesús es marcado con la evidencia de ir a aquellos que realmente han sido olvidados por nosotros. Debemos de pensar de alguna manera en esas personas. Por donde vives, de seguro hay alguna persona que tiene una discapacidad, tanto física o mental. Esa persona necesita escuchar el Evangelio. Posiblemente tiene alguna familia, algún vecino, algún amigo. Alguien debes conocer que tenga alguna discapacidad, que sea rechazado y que sea olvidado y que no se le ha dado la oportunidad de que el Evangelio pueda ser parte de su vida. Esas personas te necesitan a ti. Esas personas me necesitan a mí. Necesitamos crear un vínculo con aquellas personas que han sido olvidadas. ¿Por qué? Porque Jesús en su palabra nos manda, porque el ministerio de Jesús estuvo sellado, estuvo estampado con las características de ir a aquellos que han sido olvidados. Mis hermanos, en esta noche mi reflexión en la palabra de Dios es que nosotros podamos ver mucho más allá de lo que nosotros no vemos y mucho más allá de lo que nosotros no pensamos.
Señor, gracias por permitirnos realizar este culto. Lo dejamos delante de ti, los resultados de tu palabra, de tal manera que el Espíritu Santo siga obrando en los corazones para salvación y para edificación. Guíanos en el resto de esta noche, bendice, guarda, protege a nuestro país y danos sabiduría a nosotros para conducirnos diferentes al mundo. En el nombre de Jesús. Amén.